Y efectivamente, hace 8 años yo comencé en migraciones porque me parecía que el perfil de la diócesis de Vitoria, que tiene una sensibilidad social enorme, me podía ayudar más a conectar con las comunidades, y así fue. Pero después de 7 años, pues vi que la prioridad era la evangelización, el primer anuncio, y que efectivamente ahí sí que hacía falta liderar con fuerza ese campo, porque en el terreno social, bueno, pues la verdad es que yo había aprendido mucho, pero la diócesis ya de por sí tenía y sigue teniendo esa sensibilidad tan grande, ¿no? Y la verdad es que había posibilidad de, en el cambio de trienio, pasar a otro campo, y me rescataron los de primer anuncio, y la verdad es que encantado, ¿no? Encantado porque de alguna manera confirmo en cada encuentro y en cada momento que esas son las necesidades prioritarias de mi diócesis, de cualquier diócesis, y todo el tema social como consecuencia. Entonces, como soy novato en este tema, me parecía que tenía que recopilar para mí, y como no sabía exactamente pues qué tradición y qué antigüedad tenéis vosotros, los textos fundamentales de primer anuncio, ¿no? Tenerlos delante, los iré cantando boleros rápido porque están ahí y es parte del magisterio de la Iglesia y como muy confirmado por cada uno de vosotros, ¿no? Bueno, es una hora terrible, yo creo que Jesús lo ha hecho aposta y encima no me ha dejado dormir la siesta, así que como sé muchos nombres, atacaré sin piedad en cualquier momento si veo que la asamblea está muerta. ¿De dónde partimos? Bueno, pues Evangelii Gaudium, de la formulación que los números 164 y 65 hace el Papa Francisco, ¿no? El querigma como fundamento, centro de la actividad evangelizadora, de la renovación eclesial. En la boca del catequista, línea quinta, vuelve a resonar siempre el primer anuncio explícito. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Es una formulación que el Papa elige, luego va soltando un montón en sus documentos, pero es así, ¿no? Es primero, pero en el sentido cualitativo y en el sentido principal, en el sentido que siempre hay que volver a escuchar en nuestras catequesis, en nuestros sermones, en nuestras clases, siempre volviendo a ese primer anuncio, ¿no? 165, segunda línea, nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso, más sabio que este anuncio. Toda formación cristiana es profundizar en este anuncio, ¿no? La centralidad del querigma con características muy concretas en el agente pastoral, ¿no? Y también en el mensaje, ¿no? ¿Qué características tiene ese anuncio final del número 165? Que exprese el amor salvífico de Dios, previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad, que apele a la libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad, una integralidad armoniosa. Ya veis que son características como muy vitales. ¿Qué exigen del evangelizador? ¿Qué? Cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena. El primer anuncio marca ya unas actitudes y un perfil del evangelizador, ¿no? No me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI, decía el número 7 de Evangelii Gaudium. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, una persona que da un nuevo horizonte a la vida, una orientación decisiva. Son los grandes textos que los tenemos requete machacados, pero juntos tienen su fuerza. Para mí me ha servido. Voy a acumular este redescubrimiento, porque él habla de hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio, el querigma, redescubrimiento. Y el número 27, final de la página 1, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje, toda estructura eclesial sea cauce adecuado para la evangelización. Sueño. Pues ahí está el primer anuncio directamente. Y en la página 2, número 1 de la última carta encíclica, Dilexit Nos,
Fíjate qué numerazo el primero. Ya es una batería de primer anuncio. No ha podido poner más citas, pero todas van a lo mismo. Nos amó. Nada podrá separarnos. Los he amado. Los llamo amigos. Nos amó primero. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Bueno, ahí, si os faltaba formulaciones de primer anuncio, número 1. Ya tenéis todas y de la última hornada, ¿no? Un poco de perspectiva. Agradecer las grandes certezas. Es decir, esto no es nuevo, esto es desde el Evangelio, pero nos precede unas grandes certezas en el magisterio de la Iglesia, lo sabemos de sobra, San Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, número 14, a mitad del número 14. Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. ¿Qué año lo dice Pablo VI, Evangelii Nuntiandi? 75. Muy bien, al menos el presidente está a la altura. 1975. ¿Os acordáis cuando dice, antes del número 22, en el 21, que es fundamental suscitar preguntas, ¿por qué viven así? ¿Por qué son así? ¿Os acordáis? 22. Sin embargo, esto sigue siendo insuficiente, pues el más hermoso testimonio se revelará a la larga impotente si no es esclarecido, justificado, explicitado por un anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús. No bastan hacerse preguntas, que les hagamos hacer preguntas. Eso es preevangelización. Hasta que no llega el primer anuncio, no hay evangelización. Fíjate, la buena nueva proclamada por el testimonio de vida, deberá ser, pues, tarde o temprano, proclamada por la palabra de vida. No hay primer anuncio hasta que no hay palabra de vida, por muy ejemplares y maravillosos que seamos. No hay evangelización verdadera mientras no se anuncie, otra vez, el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Otra vez, de lleno, primer anuncio. Paso rápido, San Juan Pablo II, exhortación apostólica, postsinodal, Eclesia en Europa. Pues fíjate, en varias partes de Europa se necesita un primer anuncio del Evangelio porque crece el número de los no bautizados, de los que no conocen a Cristo, por ser inmigrantes de tradiciones no cristianas, por la dominación comunista, por la indiferencia religiosa. Pero además hace falta una nueva evangelización y se impone en ciertos casos una primera evangelización. Número 47. Por doquier es necesario un nuevo anuncio, incluso a los bautizados. Primer anuncio a los bautizados. Es una formulación nueva del Papa Juan Pablo. Muchos europeos contemporáneos creen que conocen el cristianismo, pero no lo conocen. Ignoran los elementos esenciales, las nociones fundamentales. Viven como si Cristo no existiera. Son prácticas de culto sin acogida real y sin adhesión a la persona de Jesús. Un ateísmo práctico. Por tanto, es necesario un nuevo anuncio. Y del Papa Francisco, pues mira, ahí tenéis este discurso a la curia romana en las Navidades del 19. No estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época. La primera vez que lo formuló a la curia. Haría falta. Ya no estamos en la cristiandad. Y por eso fue constituido en 2010 el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, para promover una renovada evangelización en los países donde ya resonó el primer anuncio. Sí, pero no quita que haya que volver a repetirlo. Por la progresiva secularización de la sociedad, hay un eclipse del sentido de Dios, y termina ahí, final de la página 3, es necesario, Redentoris Missio, una nueva evangelización o reevangelización, donde ha resonado ya el primer anuncio. Me voy a fijar un poco más en lo que supone
esta revolución existencial de la vida cristiana en la página 4, porque es del año pasado, en la serie de catequesis sobre la pasión por la evangelización, pues la 3 la dedicó a Jesús, maestro del anuncio. Está hecho para nosotros aquí y ahora. Precioso porque pasa a experiencias personales, a vivencias existenciales, más allá de las palabras, ¿no? Y fíjate, parte de este texto de la sinagoga de Nazaret, que fíjate, todo el mundo, pero los curas en concreto nosotros, pues la misa crismal es ese evangelio cada año. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado. O sea, si hay algo familiar, nuclear, pues a los sacerdotes que estamos aquí es justamente eso. Y al pueblo cristiano igual, porque cada uno desde su condición, vocación, circunstancia, por el bautismo ya puede estar diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado. Eso se va a concretar en la familia, en la vida consagrada, en el matrimonio, en el sacerdocio, etcétera, etcétera. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír, la homilía más corta de la historia. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Esto significa que para Jesús ese pasaje profético contiene lo esencial de lo que Él quiere decir de sí. Por tanto, cada vez que nosotros hablamos de Jesús, deberíamos recalcar su primer anuncio. ¿Cuál es el primer anuncio de Jesús? Lo que está contenido ahí. Veamos en qué consiste este primer anuncio, textualmente. Se pueden identificar 5 elementos esenciales. El primero, la alegría. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Esto es el primer anuncio. Alegría, buena nueva. No se puede hablar de Jesús sin alegría, porque la fe es una estupenda historia de amor para compartir. Cuando falta la alegría, el Evangelio no pasa. Es buena nueva, anuncio de alegría. Un cristiano triste puede hablar de cosas muy hermosas, pero todo es vano si el anuncio que transmite no es alegre. Decía un pensador, un cristiano triste es un triste cristiano. ¿Nosotros qué decimos? ¿Qué decimos nosotros? Un santo triste es un triste santo. ¿Qué pensador ni qué pensador cristiano? La gente. Alegría sería... el primer anuncio está contenido en nuestros grupos, en nuestras comunidades, en nuestras catequesis, en nuestros itinerarios de formación. Pues mira, si hay alegría, puede que tenga avisos de que sí. Alegría. Segundo, liberación. Jesús dice que ha sido enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Esto significa que quien anuncie a Dios no puede hacer proselitismo, no nos puede presionar a los otros, sino aligerarlos. No imponer peso, sino aliviar de ellos. Llevar paz, no llevar sentimiento de culpa. Dice, cierto, seguir a Jesús conlleva una ascesis, un sacrificio. Si cualquier cosa hermosa lo requiere, mucho más la realidad decisiva de la vida. Pero quien testimonia a Cristo muestra la belleza de la meta, más que la fatiga del camino. Olé. Es decir, en lo que transmitimos, ¿qué transmitimos? ¿La fatiga del camino o la belleza de la meta? Por ejemplo, habremos hablado de la belleza de los lugares, de lo que hemos visto cuando hemos hecho un viaje bonito, pero no del tiempo que tardamos en llegar, ni de las colas del aeropuerto. Así cada anuncio digno del Redentor debe comunicar liberación, como el de Jesús. Hay alegría porque ha venido a liberar. ¿Qué anunciamos? ¿Las colas del aeropuerto o la maravilla del viaje que hemos hecho? La liberación. Es decir, ¿qué liberación supone el amor del Señor? Se me abrió el cielo. ¿Os acordáis cuando ocurre el bautismo de Jesús? Se abrieron los cielos y una voz desde la nube, tú eres mi Hijo amado. Sobre todo la gente más mayor, yo lo he oído muchas veces, en un apuro, en un agobio, en algo que no te sale, en algo que está... Se me abrió el cielo, de repente. Bueno, esto supone el primer anuncio, vitalmente para nuestra gente, para nosotros. Se les abre el cielo con lo que estamos viviendo y compartiendo con ellos. Sería la liberación.
En tercer lugar, la luz. Jesús dice que ha venido a traer la vista a los ciegos. No se trata solo de la vista física, sino de una luz que hace ver la vida de forma nueva. Hay un venir a la luz, un renacimiento que sucede solo con Jesús. Por eso, con el bautismo, que antiguamente se llamaba precisamente iluminación, fotismos, comienza una nueva vida. ¿Qué luz nos dona Jesús? Nos trae la luz de la filiación. Él es el Hijo amado del Padre. Nosotros somos hijos muy amados, a pesar de nuestros errores y defectos. Claro, en el Tabor, ¿en qué se nos manifiesta la identidad de Jesús cuando escuchó que era el Hijo muy amado? ¿En qué? En la luz, en la transfiguración. Claro, es un concepto, es decir, somos luminosos, nuestras comunidades son luminosas. Dice, entonces la vida ya no es un ciego avanzar hacia la nada, no es cuestión de suerte o fortuna, no es algo que dependa de la casualidad o de los astros, ni de la salud, ni de las finanzas, menos mal. La vida depende del amor del Padre que cuida de nosotros, sus hijos amados. Es una invitación del amor. Nuestras catequesis, nuestras clases, nuestras comunidades, nuestras parroquias son luminosas. En la página 5, la sanación, cuarto concepto. Jesús dice que ha venido para dar libertad a los oprimidos. Oprimido es alguien que en la vida se siente aplastado por algo que sucede. Enfermedades, fatigas, angustias, sentimientos de culpa. Pero la buena noticia es que con Jesús, este mal antiguo, el pecado que parece invencible, ya no tiene la última palabra. La última palabra es la mano tendida de Jesús que nos levanta del pecado. Y Padre, dice el Papa, ¿y esto cuándo lo hace? ¿Una vez, dos, tres? No, siempre. Cada vez que tú estás mal, el Señor siempre tiene la mano tendida. Jesús nos sana del pecado siempre. ¿Y cuánto debo pagar por la sanación? Nada. Nos sana siempre gratuitamente. Invita a los que están fatigados y sobrecargados. Jesús te conoce, Jesús te ama, te puede sanar y serenar el corazón. Bomba, otra vez el primer anuncio. La sanación. Nuestras relaciones son sanantes, nuestras comunidades son sanantes, nuestras catequesis, nuestras clases, a la gente tan magullada, tan llena de heridas, cura. Es otro criterio de si estamos en el primer anuncio o no, ¿no? No olvidéis que Dios olvida todo. Dice antes, quien lleva pesos necesita una caricia sobre el pasado. Yo necesitaría sanar mi pasado, necesita perdón. La fuerza del perdón que libera el alma de toda deuda. Dios lo olvida todo, perdona todo, porque olvida nuestros pecados. Dice en el hijo pródigo, Señor, he pecado, cállate. El padre le puso la mano en la boca. No, está bien, nada, no le deja terminar. Jesús nos espera para perdonarnos, para resanarnos. ¿Y cuánto? 1, 2, 3 veces, siempre. Ay, Padre, pero yo hago las mismas cosas siempre. También Él hará las mismas cosas siempre. Perdonarte, abrazarte. No desconfiemos de esto. Bueno, la sanación. Nuestras confesiones, el sacramento de la reconciliación, nuestras oraciones, nuestras relaciones, son sanantes. O ahí están las heridas putrefactas. El tema de la sanación. Y finalmente, el asombro. Ha venido a proclamar un año de gracia del Señor. Cristo es el jubileo de cada día, de cada hora, que se acerca a ti para acariciarte, para perdonarte. El asombro de la gracia. Es bonito porque lo damos por supuesto y podemos haber perdido el asombro. No me lo puedo creer. He sido perdonado, he sido perdonada. ¡Qué grande es nuestro Dios! Siempre nos sorprende siempre, nos espera siempre.
Página 6. El Evangelio va acompañado de un sentido de maravilla y de novedad, que tiene un nombre, Jesús. Resumen para los que se han dormido. Él nos ayuda a anunciarlo como desea, comunicando otra vez alegría, liberación, luz, sanación y asombro. Así se comunica al Señor. Bueno, pues cuando tengas un rato, y ya veo que en este horario no, pero cuando volváis a casa o en el viaje, pensad, nuestra pastoral, nuestras catequesis, nuestras charlas, mi comunidad, está empapada de alegría, de liberación, de luz, de sanación, de asombro, porque todo esto es efectivamente primer anuncio. Termina la catequesis, como veis, con el tema de los pobres. Saberse pobre y ser pobre desde dentro, clamar. Me parece que es una nota maravillosa, que es el pórtico, que es la conclusión de estas 5 características. Ahí en la página 6, simplemente a la Conferencia Episcopal Italiana, a los catequistas, les dice, me gustó mucho porque añade otra característica del primer anuncio. La fe se transmite en dialecto. Pero no me refiero al lingüístico, que en Italia es muy rica, pues no te digo nada en nuestra patria, no al dialecto, sino al dialecto de la cercanía, al dialecto que se puede entender, al dialecto de la intimidad. Fíjate qué ejemplo de los macabeos. Se dice 2 o 3 veces que su madre les sostenía hablándoles en dialecto, en la lengua de los padres, que no conocía el rey, y delante de sus narices en dialecto estaba sosteniendo a sus hijos. Una precisión maravillosa. Esto es el primer anuncio, hablar en dialecto. La fe se transmite en dialecto. Sale del corazón, es familiar, al más cercano. Si no hay dialecto, la fe no se transmite totalmente ni bien. Pues cada uno se pregunte, ¿yo hablo dialecto o es un inglés para chinos? ¿Cuál es mi idioma, no? De la Conferencia Episcopal, en esta última parte, cura de realismo y horizonte esperanzador, pues claro que la conferencia recoge, por ejemplo, en este documento último de El Dios fiel mantiene su alianza, 2023, y ahí efectivamente se da cuenta, final de la página 6, la falta de un primer anuncio que encienda el deseo de ser iniciado, el débil acompañamiento de la comunidad cristiana, tanto en la iniciación como en la acogida de los que se incorporan plenamente a la Iglesia. Y también os he puesto en la página 7, no acaba la charla ahora, porque después diré unas conclusiones para que no empecéis a regocijaros tan pronto. Fíjate, el número 88 de Dilexit Nos, ¿no? Quisiera agregar que el corazón de Cristo nos libera al mismo tiempo de otro dualismo, el de comunidades y pastores concentrados solo en actividades externas, reformas estructurales vacías de evangelio, organizaciones obsesivas, proyectos mundanos, reflexiones secularizadas. Es decir, que podemos estar en esta órbita disecada, ¿no? Yo recuerdo que en una visita pastoral en una parroquia, pues es que cuando me presentaron cada Eucaristía, cómo había que preparar la Eucaristía, había que hacer las moniciones, había que consensuar las preces, había que debatir las canciones y hacer la homilía al sacerdote, porque hay que programar la semana. Yo decía, pero qué horror, qué hartazgo. Tenéis que parir la gracia. Es que era como cada semana parir la gracia del Señor, con todo el empeño de un montón de gente trabajando sin parar, ¿no? Hay que diseñar la comunidad. Pero yo les decía, pero es que no hay nada gratuito, regalado, sin trabajo. Cuando la Eucaristía, fíjate, dice Desiderio Desideravi, dice el Papa, el hilo conductor es el asombro por el deseo que Dios tiene de nosotros, que Dios te desea. Y aunque hagamos todas las rúbricas perfectamente, si no hay asombro, no hay Eucaristía. Nadie se ganó este puesto. El Señor te ha invitado. Lo contrario a esa preparación obsesiva de esta parroquia, ¿no?
por favor, si así es la Eucaristía, es, bueno, pues realmente algo terrible, ¿no? No sé si habéis seguido el discurso espectacular de nuestro presidente de la Conferencia Episcopal el otro día. Pues ves, bueno, menos mal hay uno. ¿No? Más gente, vale. No, perdón. Pero, pues, claro, volvió sobre el primer anuncio, porque si quieres infundir esperanza a la sociedad española, a los obispos, a la comunidad cristiana, tienes que partir de ahí. Y en concreto, bueno, pues en la parte 3.2, el Papa Francisco dijo a los jóvenes en el acto de inauguración de la JMJ de Lisboa: ustedes no están aquí por casualidad, el Señor los llamó, no solo en estos días, sino desde el comienzo de sus vidas. A todos nos llamó desde el comienzo de la vida. Habéis sido llamados, ¿por qué? Porque somos amados. ¿Os acordáis cuando decía, tú no eres un número, a ti el Señor te llama por tu nombre? Pues ese es el primer anuncio. Dios te ama, Dios te llama, Dios me ama, Dios me llama, digámoslo juntos. Dios me ama, Dios me llama, digámoslo juntos. Bueno, pues ahí repitió el presidente con todos los obispos, que no dijimos nada, claro. Pero que ya lo entendíamos. Que es así. La antropología de la vocación ayuda a dar el paso del pienso luego existo al soy llamado y por eso vivo. Y del Christus vivit citaba, muchas veces en la vida perdemos tiempo preguntándonos, ¿pero quién soy yo? ¿Y tú? Puedes preguntarte quién eres y pasar toda una vida buscando quién eres, pero pregúntate, ¿para quién soy yo? Que es el título, claro, del Congreso de Vocaciones. ¿Para quién soy yo, no? Bueno, tiene muy buena pinta este encuentro de primer anuncio porque, claro, a tantas preguntas, bueno, pues se va a intentar responder y de una manera vital porque estamos haciendo un camino juntos. Fijaos el título, primer anuncio como clave en la generación de discípulos misioneros, es el título del encuentro. Pero ya todo el desarrollo va en esta misma línea, ¿no? Miedos y resistencias a la hora de empezar una iniciativa de primer anuncio. El perfil del nuevo converso. El primer anuncio tú a tú. Los primeros pasos en la diócesis en la realidad del primer anuncio. Los métodos del primer anuncio. Pasar de una pastoral de actividades a una pastoral de procesos. Primer anuncio y catequesis de iniciación cristiana, oración y música en clave de primer anuncio, los jóvenes y el primer anuncio. Bueno, el programa yo creo que se las pinta bien y creo que disfrutaremos todos. Pero desde ahí, pues desde las entrañas de la evangelización. Yo, como obispo también, un poco tratando de poner patas a la estructura diocesana, para coordinar, para impulsar el primer anuncio, pues había, así rápidamente, no penséis que ahora traigo folio, sino es un apunte nada más, no, pues 4 temas. El tema de la formación teológica. Ayer uno de los obispos, no hablando de esto, claro, sí en general, dice, todas las crisis, todos los momentos de crisis son propicios para gente iluminada. Así lo soltó. Bueno, y es verdad que sin formación teológica puede haber mucha gente iluminada. Frikis en el mal sentido, en el sentido malo. Sentimentales y gente rarita. Turismáticos que van rotando por todos los métodos de primer anuncio. Los especiales de cada parroquia. O sea, nos podemos cargar el primer anuncio, podemos hacer odioso el primer anuncio por los del primer anuncio. Sí, efectivamente no hay formación, no hay crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, bueno, pues ahí tenemos que poner patas en las diócesis. La formación sobre la naturaleza del primer anuncio, la formación sobre Cristología, la Iglesia, los sacramentos. No basta saber trucos de un método. Yo he hecho con alegría y con disfrute, he caminado en Emaús, el vicario general de mi diócesis también, y no por orden mía, él caminó antes. Y pues lo hicimos cada uno no por fiscalizar, sino por vivir esa experiencia para nuestro crecimiento personal. Y yo disfruté muchísimo
bueno, me sentí un poco en la línea de los ejercicios espirituales, que es en lo que yo puedo dar más y vivir más intensamente. La primera semana, llamamiento, misericordia, conversión, la llamada del Señor. Bueno, pues o sea, es una experiencia renovadora que efectivamente con unas potencialidades enormes. Pero claro, eso no basta que uno siga siendo servidor en los retiros si no hay un avance teológico, formación, ¿no? Formación del primer anuncio en la vida ordinaria, formación sobre los métodos de primer anuncio, su dinámica profunda, teológica, su pastoral de conversión, lo que hay detrás de cada método. Formación permanente y ejercicios espirituales para agentes pastorales de primer anuncio. El tema de la formación. Si no hay maduración, tenemos el gran riesgo de estancarnos y además de perjudicar el primer anuncio. Para los sacerdotes, claro, en clave de conversión pastoral, esa es la formación permanente y ahí están también los cursos específicos. Cito, pero ya sabéis de sobra, Pastores Gregis, Auten, etcétera, ¿no? El tema de la formación sería esta primera, no sé, como línea que yo apunto. Segundo, el tema de la implantación. Poner patas en la vida pastoral real de la diócesis. Programación, presupuestos, prioridades. Lo que no está presupuestado y programado no existe. Entonces, bueno, pues si queremos un primer anuncio brillante, profundo, capilar, pues eso hay que programarlo, hay que presupuestarlo y tiene que tener sus prioridades concretas. El primer anuncio en cada plan pastoral diocesano, en la implantación de una cultura de primer anuncio con sus métodos, en la implantación de una pastoral ordinaria, no solo en la delegación de evangelización, como si fuera un apéndice o un apartado, sino en sinergia con las demás delegaciones, catequesis, liturgia, cáritas, salud, familia, jóvenes. Es decir, es capilar, es transversal, tiene que tener relación con otras delegaciones. Y la implantación y coordinación de los métodos de un primer anuncio en la diócesis. La implantación. ¿Cómo poner patas a esto? En esta línea realista de programación, de presupuestación, de prioridades. Tercero, relación y coordinación. Yo creo que un presupuesto básico del primer anuncio es ser personas de comunión. Tener el corazón puesto en la diócesis y en sus diocesanos, en sus responsables, en los responsables de delegaciones, de servicios. Querer a la gente. Si tú eres de primer anuncio y solo apareces para vender tu libro, estás perjudicando el primer anuncio. Porque no estás arraigado. Porque apareces como un ovni. Llevarse bien, caer bien, tan importante como llevarse bien. Verdadero interés por la pastoral diocesana. Ser de casa, porque el carisma se encarna en lo concreto, en la parroquia, en la diócesis. Es decir, los carismas congregacionales clásicos, las grandes órdenes religiosas, sin acudir a otros ejemplos más modernos que podemos ahí debatir, las grandes congregaciones, ¿dónde tienen su banco de prueba, su verificación? Pues lógicamente en la diócesis, en la parroquia, en el territorio donde se encarna. Entonces, los de primer anuncio tenemos que estar encarnados, arraigados en las delegaciones, en las parroquias y tal. No podemos ser un ovni. Las 4 A's, arraigo, afecto, que en algunos casos será amistad, armonía, si no hay follón. Porque, claro, si el ovni aparece y solo en actuaciones estelares, esto es para frikis. Es importante el arraigo, que los primeros beneficiarios sean las comunidades, nuestras parroquias, etcétera, etcétera, ¿no? Si eres sacerdote, es decir, un presbítero, un miembro del presbiterio, no un ovni, si no apareces en el arciprestazgo, ni en retiros, ni en las comidas, pues no estés en primer anuncio, porque es que lo perjudicas. Dañas, porque estás representando algo que es vital, que está en las entrañas. Y no.
te voy a poner unos ejemplos. Si te tienen que hacer las vacaciones desde el obispado porque tú no las haces a ningún compañero ni tienes amigos, no estés en primer anuncio. Así de bestia, ¿eh? A mí me decía un sacerdote, yo estoy en primer anuncio. Digo, sí, pero a favor o en contra. Porque claro, podemos encontrarnos... Es decir, es condición imprescindible el arraigo. Es más, desde el carisma estamos enriqueciendo la diócesis. Desde ese carisma concreto. Pero si estamos arraigados, si estamos en la parroquia, si nuestra comunidad es carne y sangre nuestra, ¿no? Y desde ahí la relación con obispos, con vicarios, con arciprestes, con delegados de servicios diocesanos, la relación con el apostolado seglar, la relación con la pastoral de primer anuncio de movimientos y asociaciones, la relación con el primer anuncio de la Conferencia Episcopal Española. O sea, anuncio es un mundo de relaciones. O sea, tenemos que estar en red, pero de corazón, ¿no? Relación y coordinación. Y finalmente, discipulado. Discipulado es crecimiento, es maduración, son itinerarios formativos para la misión, lo sabemos. Hoy, en un desayuno, un obispo decía, ningún impacto sin proceso y ningún proceso sin impacto. Está bien. Pero claro, solamente nos fijamos en la primera parte. Ningún impacto sin proceso. Si ha habido una experiencia de primer anuncio, tiene que haber discipulado, tiene que haber proceso. Sí, ojo. Pero ningún proceso sin impacto. Porque claro, si obligamos a nuestra gente a unos procesos draconianos sin impacto, sin que le haya pasado nada por el corazón, eso es peor que arrastrar un tren cuesta arriba. Puro pelagianismo jansenista, a base de puños. Peor todavía. Del impacto a la conversión, al acompañamiento. Os cito frases que salían ayer, no hablando de esto, tranquilos, no era primer anuncio, pero en el tema de la evangelización. Porque, bueno, pues cuando estamos ahí los obispos, somos unos pobres hombres como todo el mundo, tratando de escuchar al Espíritu y dar respuesta a las necesidades que tenemos delante, pues expresiones que salieron ayer. ¿Queremos de verdad encauzar las nuevas realidades en nuestros viejos moldes? Dijo uno así, tal cual. El Espíritu hace saltar las costuras. Los pastores, ¿cómo vamos a acompañar las nuevas realidades sin disecarlas? Claro, pues si acompañamos y las disecamos, apaga y vámonos. Y igual necesitan nuevos moldes que efectivamente hay que acompañar y redescubrir juntos, ¿no? ¿Cómo vamos a acompañar? Y dijo otro, ¿y se van a dejar acompañar? Claro, también está la otra parte. Es decir, ¿quién ha resuelto la relación con la parroquia? El tema transversal en la historia de la Iglesia, el carisma concreto y la parroquia que es universal y en la que caben todos. ¿Quién ha resuelto la relación con la parroquia? ¿Qué congregación? ¿Qué método? ¿Qué carisma ha resuelto la relación con la parroquia? Es un tema endémico que está sin resolver y que resuelve bien cuando el que lleva el carisma tiene sentido común y bueno, pues parece que esta temporada va bien la cosa. Pero se cambia de párroco y llega otro con el mismo carisma que no, y adiós. O sea, ¿quién ha resuelto la relación con la parroquia? Esto tenemos que abordarlo desde aquí. Porque el primer anuncio va a madurar en la parroquia, va a madurar en la comunidad, va a madurar en la diócesis. Y ahí no hay recetas ni está siquiera resuelto. Entonces, bueno, pues yo creo que nos espera un panorama apasionante. ¿Alguna pregunta que tengáis que hacer? ¿Algo que queráis que hablemos o que queráis complementar? Adelante. Es que no he entendido bien la resolución de la relación con la parroquia. Sí. Vamos a ver, es el tema de jerarquía y carismas, es el tema de una parroquia que está llevada por un carisma concreto, una congregación, o que está llevada, en la que se está viviendo con mucha intensidad un método de primer anuncio que ha revolucionado la parroquia,
o también nuevas realidades que han aparecido en el posconcilio y que están enraizadas en la parroquia. ¿Cómo la parroquia es para todos? Para todo el que venga, para todos los carismas, todos los acentos, todas las sensibilidades, y a la vez el párroco es de esta congregación, tiene este carisma o está impulsando con mucha fuerza este método. Esa es un poco la tensión entre la universalidad que supone la parroquia, porque todo el mundo tiene derecho a la parroquia, y la parroquia tiene que acoger a todos, y a la vez la opción por un método o una congregación que tiene un estilo específico, aunque la parroquia es de la diócesis y tiene que estar abierto a todo el mundo, pero que tampoco tiene que disimular su estilo. Y para una parte de la parroquia, ese estilo será precisamente el que le ayude. Pero para otra parte y de su misma familia, pues no. Un poco es el tema, ¿no? Y no está planteado de forma visceral no, es en la historia de la Iglesia, en la historia de la evangelización. ¿Creéis que está resuelto? ¿Y alguna pista para resolver, aparte de derrocar al párroco? Yo voy a decir una cosa que creo que el primer anuncio tiene una capacidad de aunar. O sea, que como es lo esencial, es lo nuclear, creo que podría ser una vía a través de la cual pudiéramos encontrarnos los distintos carismas en la realidad parroquial. Creo que si se empieza a hacer guetos dentro del primer anuncio, habrá problemas. Pero lo que significa el primer anuncio como conciencia del camino, sí que podría ser algo donde identificarnos profundamente, ¿no? Porque luego sí que a la hora de acompañar o a la hora de preparar este proceso formativo, este itinerario, a lo mejor ahí podemos tener alguna diferencia, podemos encontrar acentos, pero ahí en lo nuclear sí que hay algo que, oye, vamos a apostar todos por esto. No, realmente es una aportación maravillosa. Si algo tendría que tener el primer anuncio es la capacidad de aunar, porque en eso estamos todos. Lo demás ya son concreciones, son adaptaciones a la catequesis. Y en ese sentido, claro, en la historia, por ejemplo, los santos, los que han vivido bien la vida cristiana, han sido hombres y mujeres muy ecuménicos, de comunión, con otras religiones, con otras confesiones cristianas. El ejemplo que pone en Fratelli Tutti el Papa Francisco, mientras nos pegábamos de tortas por Jerusalén, en las cruzadas, estaba predicando en terreno musulmán San Francisco de Asís. O sea, los santos crean comunión, y los secundones y mediocres, pues no, estamos a bronca limpia siempre con cualquiera y con todo el mundo. El que vive el hecho religioso con excelencia, con heroicidad, con santidad, es fuente de comunión. El primer anuncio nos debería aunar, nos debería unir. ¿Tenéis más aportaciones en esta línea? Yo creo que se une o nos morimos. A ver, Quiero decir, no hay... en Vitoria y San Sebastián sí. Sí. Explica un poco más. Sí. Es que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jesús, evidentemente. O nos unimos o nos morimos. Por lo menos en la iglesia donde... Sí, también. O sea, porque la realidad es tan humilde, por medio de la palabra, que ya... O sea, la cuestión está, oye, vamos a dejar de hacer cada uno la batalla por su parte y vamos a unirnos. Hernando decía que en el futuro el cristiano será místico o no será. O sea, la frase de ahora es, o somos sinodales o no seremos. O somos sinodales o no seremos. Y esto, bueno, pues va con el primer anuncio, con el... Gracias. José Antonio. Sí, yo también hay una preocupación esa, ¿no? Es que ya no es que nos tenga que unir el primer anuncio, sino tenga que unir la fe en Jesucristo, en sí. La fe en Jesucristo. Pero sin embargo luego pues hay... Polarizaciones. Ideología, polarización, ¿no? Sí.
Y en cuanto al tema anterior, que lo que decía Jesús, tenemos claro, esa línea nos une en lo esencial y lo fundamental. Claro, para mí un miedo es que lo que estamos viendo en algunas cosas, ¿no? Que esa realidad en la que podemos unirnos como primer anuncio, pues pueda derivar en otras cosas, ¿eh? Pues algo que nace como un método para llevar adelante ese primer anuncio, pues se convierte en ese pseudo movimiento que como que va teniendo un carisma concreto, que uno se convierta en el método más que Jesucristo. Y entonces, ¿cómo se depura eso? Sí. Bueno, hay que verificarlo en la vida y efectivamente, si hay crecimiento, si hay luminosidad, si hay liberación, si hay sanación, si hay notas características del primer anuncio que se van dando, quiere decir que ahí no ha habido un tapón, que no hay autorreferencialidad, que eso está abierto y que hay un cauce de discipulado y de crecimiento adecuado a ti, a cada uno, ¿no? O sea, eso se verifica en la vida y también se verifica cuando se enquista y se forma un grupo estufa o efectivamente no hay cauce hacia un crecimiento mayor. O sea, eso, si no se observa desde dentro, sí se observa desde fuera. Responsables, párrocos, pastores, sí que lo ven desde fuera. Si eso efectivamente está en la línea del primer anuncio y sus frutos o se ha estancado mirándose a sí mismo. Bien, hablando sobre todo un poco de la conciliación de la parroquia, ¿no? Yo algo que sí veo es que nacen muchas cosas últimamente, pero las parroquias van mermando porque no se apoya el movimiento parroquial, que al final es donde acude uno cuando realmente tiene una necesidad, es la parroquia. Cuando alguien tiene una necesidad auténtica, no va a buscar algo que acaba de surgir novedoso porque no sabe ni dónde buscar, sino que acude a la parroquia, ¿no? Y las comunidades van mermando y se proponen nuevos métodos, nuevos retiros o experiencias como la salvación, como si la Iglesia acabara de nacer, y lo que consiguen es sacar a gente de las parroquias para llevarlos a otras, con lo cual hay 5 o 6 parroquias en la diócesis llenas de miles de personas y el resto de parroquias, los 4 maridos que había en cada parroquia se han ido a aquel lugar. Y dice, bueno, no sé yo muy bien si este quehacer al final, a la larga, va a ser un problema en las parroquias, ¿no? Que van mermando las personas que tienen interés. Claro. Por eso que ha dicho antes esta palabra de turismático. Turismático, sí. Eso lo voy a decir yo en cualquier momento. O en cualquier consejo. Pero bueno, como nos asustan ya de mí, yo digo cualquier cosa. No, la cosa es que la reflexión es esa, es decir, el problema es que muchas veces todas estas cosas que se proponen como grandes salvaciones tienen cosas buenas, eso es obvio, tienen resultados buenos, eso es obvio, ¿no? Pero se puentea sobre todo al párroco, a la pastoral ordinaria, ¿no? Que es la que se tienen luego pues que unirnos y continuar por ahí el cauce, y muchas veces esto está bendecido por los obispos, muchas veces no siempre. Y al final los párrocos sienten que no tienen control ni siquiera con la pequeña pastoral de su parroquia, ¿no? Ven como la gente se les escapa y dicen, no, es que esta parroquia funciona muy bien porque tiene un método. Sí, pero es que los que están en esa parroquia son de la mía, y de mi vecino, y de mi primo. Y de allí no hay nadie, pero funciona muy bien. Entonces, habría que ver un poco, distinguir entre una experiencia común, donde la gente va y hace una experiencia, pero que después la continuidad sea en la parroquia propia, no en el lugar donde vive Conchita Borges y los Montenegro, ¿no? Que es donde pueden estar, ¿no? Yo estoy en una parroquia de muchísimo nivel, de muy alto nivel, y allí venían a pescar todos los movimientos de realidades, todos, y ahora estoy en una parroquia con otro estilo y no viene ninguno. Y digo, bueno, ya los míos están evangelizados, se los consigue evangelizar y la gente, porque yo paso por sitios de diferentes niveles. Entonces, eso llama la atención, ¿no? Es decir, este boom, al final, ¿es primer anuncio para hacer crecer a la Iglesia
o es un cauce social que se ha abierto pseudo religioso, y después los obispos, porque al final, si nos cuentean, porque hablan directamente con el obispo y el párroco no tiene nada que ver, ni el arcipreste, ni el vicario, ni yo que soy el vicario de la organización tengo nada que ver. Entonces, cuando las parroquias vemos que merman, ¿qué hacemos? Y cuando decimos, oye, esto tiene que volver a la parroquia, y dicen, no, es que aquí nos vemos cada X, somos 300. Y bueno, sí, sois 300, pero bueno, de allí no hay nadie, ¿no? En fin, eso a mí me plantea un problema porque veo quejas de gente que dice, mira, yo tenía esta persona, responsable de Caridad, se fue a un retiro y no ha vuelto. Yo tenía esta persona que era responsable de catequesis, directora de banco, por supuesto, se fue a un retiro y no ha vuelto. Etcétera. Entonces, para mí es una preocupación pastoral, porque yo trato un poco con todo el mundo, ¿no? Manifestarme. Te agradezco. Claro, yo no tengo la receta y tampoco en este encuentro vamos a dar la solución, pero sí las claves al menos que nos ayuden a caminar bien. Toda realidad eclesial y la vida cristiana y la experiencia de Dios es en el tiempo y en el espacio, no es en el cosmos. En el espacio, en esta parroquia, en esta comunidad concreta y en el tiempo. Vamos a ver en qué queda esto, vamos a esperar, vamos a ver. Entonces ahí nos tenemos que acompañar unos a otros y los pastores sin hacer dejación de la responsabilidad de la comunidad para ver los frutos. Es decir, aquí hay una explosión que no existía, oye, y que en años no hemos sido capaces de lograr nadie. Es decir, ¿qué hay de Dios en esto? Vamos a acompañar bien, vamos a acompañar como los que tengamos responsabilidad de pastores o los que laicos que tengáis la responsabilidad de ser directores de la catequesis o de la pastoral de la salud en la parroquia. O sea, vamos a acompañar bien esto para que efectivamente dé los frutos que Dios quiere y no sea una manipulación, una utilización, unas cotas de poder ahora desde el espiritualismo. Entonces, sí, pero los pastores no podemos apagar, sofocar el espíritu, porque hay que reconocer que haya pasado algo que no existía antes. Ahora, si eso efectivamente y en el tiempo pues no se arraiga, no tiene frutos, es un retroalimentar la misma experiencia y vivir de recuerdos, no hay maduración en la vida sacramental, en la dirección espiritual de esas personas. O sea, ahí hay un montón de verificadores para ver si realmente la evolución es según el Espíritu. Y sobre todo que estamos todos de acuerdo en que queremos el reino de Dios y no hay buenos y malos ni claves excluyentes, ¿no? Sino que lo que más ayude en este momento, en este espacio, en esta comunidad y también en este tiempo, a lo largo. Yo veo el tiempo, o sea, por ejemplo, en las diócesis que están un poco disecadas, un poco ideologizadas y que ahora de repente llegan pastorales de conversión y métodos de primer anuncio, oye, es que es una renovación enorme porque no había nada. Pero, ojo, y claro, y a mí y a otros, pues inicialmente nos preocupa muy poco pues diríamos, depurar ahí el espíritu y cortar y corregir y tal y cual, porque es una cosa que está en ciernes, está creciendo, vamos a dejar tiempo. Pero efectivamente, en otras comunidades en que ya hay datos alarmantes de que ha desaparecido gente, de que efectivamente la parroquia agoniza, que hay una especie como de égira de grupos selectos, etcétera, pues oye, ahí hay unos farorillos de alarmas que tenemos que ver. Y los obispos los primeros. Los obispos los primeros. En ese sentido, no nos puede engañar el número ni la calidad, sino que tiene que haber criterios objetivos evangélicos de maduración. Y es bueno que se hable con esa libertad aquí y que nos demos claves para funcionar juntos. Sí, gracias. Un refrán solo. Yo digo que si el amo no le da de comer a su perro se busca otro amo.
Sí, 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 también, sí, sí. Es Sí, que sí. en muchos sitios no hay nada. Sí. Y si tú no ofreces en tu parroquia nada, ¿qué quieres que te pase en tu parroquia? Que se te quede vacía cuando ves que el lado al lado funciona. Eso es lo que está pasando en muchos sitios. Hay que reconocer el hecho que donde no había nada, de repente ha pasado algo. Y eso hay que reconocerlo como algo objetivo. Algo que no es Dios mismo y sin mediaciones, sino que habrá que acompañar, purificar. Pero ha pasado algo y antes no había. Sí. Rodolfo de Madrid. Buenas tardes, doctor Carlos. Sí, agregar un poquito lo que han dicho, en el sentido de que a veces hay peligros que son los extremos, todo el extremo es nocivo. Entonces, a veces hacemos dicotomías y la virtud está en el medio. Es cierto que hay métodos que pueden hacer es pescar en pecera, y es el caso de lo que ha dicho el vicario, y es cierto, y ahí está el peligro. Pero también es cierto que no es que se vengan a tu parroquia no iban, y ahora están viviendo algo, y ahora están formándose, y ahora están creciendo. Entonces hay que saber discernir muy bien de qué se trata. Si es realmente gente que está pescando en pecera y está sacando a la gente de las parroquias, o hay veces que son gente que nunca va a la parroquia o no tiene un crecimiento, una formación, un encuentro personal con Cristo, y acá han podido encontrarlo. Pero decía el Papa Francisco que lo más importante de hoy es que la gente tenga un encuentro personal con Cristo, y que si no lo tiene, hay que proponerlo, y que si lo ha tenido, debe renovarse. Lo decía también el Papa Benedicto XVI en la Deus Caritas. La pregunta es esta. Con relación al primer anuncio en la conferencia episcopal, ¿qué se está hablando sobre misión? Me preocupa un poco que todos esos temas del primer anuncio se quedan como en la parroquia, que vengan a, la gente viene a las parroquias, son métodos de retiros dentro de las parroquias, pero la misión, donde hay una España que está descristianizada, donde hay unos sectores que están completamente alejados. Entonces, esa relación entre primer anuncio y misión, ya propiamente, los que están alejados, los que no nos van a ir a la parroquia, que hagamos un retiro de, pongan el nombre que quieran. Sí. ¿Cómo hacemos ese primer anuncio en esos lugares, en esas diócesis, con esas personas? Bueno, lo que más está, yo ya te digo que yo soy novato en el primer anuncio en la conferencia episcopal, llevo unos meses, pero desde luego lo que más resuena es el discipulado como consecuencia del primer anuncio. Y ahí, efectivamente, la realidad es de discípulos misioneros. Los discípulos no son por erudición para que revienten en sabiduría, sino para la misión, como termina... Bueno, pues como termina el esquema del Vaticano II, misterio, comunión, misión, o comunión, participación, misión en el sínodo. Es decir, el objetivo es eso, la Iglesia está para evangelizar. Entonces, ahí la preocupación de los obispos es no sofocar nada y acompañar bien de manera que el resultado sea discípulos misioneros. Es decir, lo contrario a una Iglesia autorreferencial que se mantiene como puede salvando los muebles. La Iglesia en salida, la Iglesia en el mundo de la política, la Iglesia en fe y cultura, la evangelización de la cultura como consecuencia de la fe. O sea, el objetivo es ese, o sea, siempre. Yo, humildemente, en Vitoria, yo veo que los que están haciendo Emmaús, los que están haciendo Alfa, etcétera, pues son edades de 35 a 55, 60 años, no me atrevo a insultar a nadie, y que son las edades más propicias para que, siendo laicos, tengan responsabilidades en delegaciones, servicios, consejos económicos, consejos... Yo estoy dando responsabilidades a esos porque me parece que han despertado, estaban dormidos y de repente empiezan a funcionar. Oye, pues les espera una misión. Es verdad que sería como ilusorio si no hay formación, porque entonces viven de un calentón que les va a durar pues 6 retiros más sirviendo y se hartarán de trucos y se largarán. Pero si hay efectivamente comunidad, hay discipulado, hay formación, hay crecimiento, hay un itinerario en la vida cristiana, eso es la misión. La misión ya
en cosas muy inmediatas y de andar por casa, y con, o sea, por ejemplo, yo estoy ahora pensando en el nuevo director de Cáritas, porque la anterior se va a jubilar, y claro, es un puesto pues realmente de mucha responsabilidad eclesial, social. Bueno, pues yo tengo que ir formando o al menos echando el ojo para que esa persona tenga un tiempo y vaya en una línea que esté a la altura y no nos decepcione a la Iglesia. Entonces, claro que la misión, el objetivo siempre es la misión, pero porque eso es la vida cristiana. La Iglesia existe para evangelizar. Entonces, eso en la conferencia episcopal no se olvida, todo lo contrario, está súper presente. No discutimos entre nosotros por los métodos, sino hacia dónde queremos ir. Dos cuestiones quería plantear yo. La primera, creo que es un riesgo que requiere una opción. El riesgo es si el primer anuncio va a ser otra actividad más a realizar dentro de la diócesis y de la parroquia. Porque entonces al final tendremos una época de éxito, sí, más o menos, y cuando pase X años, pues cae la rutina y al final pierde su sentido. Como usted está diciendo, el primer anuncio responde a la esencia de la Iglesia, que es la evangelización. Si no existe para evangelizar, pues no tiene sentido. Entonces, requiere una opción, primero desde la cabeza, porque la cabeza muchas veces son los que les gusta repetir palabritas muy bonitas que ha dicho el Papa y no sé quién más, y no sé de qué documento, pero a la hora de ponernos a trabajar, no, es que hay que tirar por aquí, no es que y al final no sabe, como pasa en una diócesis, todavía no sabe ni quién es el responsable de poner esto en marcha, que es el obispo por naturaleza, pero aparte de en quien el obispo delega. Entonces, lo primero es una opción, y no solo a nivel parroquial, no solo a nivel diocesano, sino yo me atrevería a decir a nivel de la conferencia, porque tal y como está la Iglesia en España, en una zona más, en otra zona menos, pero estamos todos contando que hoy se me ha muerto la Antonia y ya me quedo con 4, con la forma grande tengo bastante para todo. Sí. Y andamos en esa, y nos contentamos y nos consolamos entre nosotros, ¿no? Y te ríes. Y no, yo voy a pasar este año a decir la misa en la Capilla del Santísimo, que con una tupa tengo bastante. Pero como no lo tomemos en serio, y como no lo pongamos como la primera opción a la que tenemos que responder, los que somos curas porque no nos queda más remedio, y los que no, porque tampoco les queda más remedio. Porque en definitiva nos obliga exactamente lo mismo, ¿no? Es el amor de Dios a los demás y a nosotros. Sí. Sí. Y el segundo, yo veo un pequeño problema, no sé si en los demás sitios, pero supongo que también se da, son los curas superstar, que a veces no sabes si están evangelizando para Cristo o para sí. Y ellos, mira, cada uno tenemos nuestras limitaciones y nuestros pecados, pero el problema está el obispo que la apoya. Y aquí lo ha hecho muy bien, de traslado, pero más hacia una iglesia para llenar de otra. Hemos desvestido un santo para vestir otro. Entonces, no sé cómo también con eso hay que trabajar, para que sean los primeros, que no se crean los protagonistas de la evangelización, o del primer anuncio, ¿no? Es un poco lo que le pasa, una anécdota en mi diócesis en un día, yo fui el secretario del obispo, por desgracia también. Oye, que no es un crimen. No, es por la tarea que me toca, ¿no? Que estamos todo el día lanzando. Pero obispo... No, pero bueno, quiero decir, el obispo tuvo que ir a 2 actos, yo fui acompañándole, y luego en prensa salió un tercero en la ciudad, que es bastante más cura, pero el resto de la diócesis, y el mismo cura todo. El mismo, y en la ciudad, que no era ningún acto de su parroquia. Entonces, claro, eso, protagonismo por un lado, mosquean, y por otro lado enfría, dice, pues si para como yo. Entonces creo que son dos cuestiones que también había que reflexionar. Sí. Bueno, ya hemos dicho que el primer anuncio lo tenemos todos claro, es transversal, es capilar, tiene que empapar todas las realidades, no es pues la actividad de moda, porque eso si no duraría, pues eso, un tiempo. Pero, claro, yo lo que veo es que el primer anuncio complica la vida.
O sea, tú entras por primer anuncio y se han acabado tus vacaciones, tu tiempo libre, tu sueño en exceso, etcétera, etcétera. Porque todo se pone en funcionamiento. Entonces, claro, yo lo que veo es que es más fácil la estufa, la Capilla del Santísimo y la Antonia para vivir. Porque dices, bueno, vamos a hacer bien lo poco que tenemos. Sí, sí, claro. Yo les decía a Vitoria en una misa crismal histórica, si nosotros acompañamos con cariño, la misa crismal, la mayoría eran sacerdotes, aunque también había laicos y religiosas, pero si acompañamos con cariño a los parroquianos en los horarios que ponen en las puertas de las iglesias, acompañaremos con cariño al cementerio, punto. O sea, no hay otra vía. O entras por la renovación del Evangelio, que es el primer anuncio y todo lo que estamos hablando, y entonces ya, claro, ya no es cómodo el horario, ya hay otras cosas, ya hay otras tensiones, pero no hay otra manera. O sea, hoy es así. Claro, sí es verdad que hay gente de relumbrón, y eso no es primer anuncio, porque hay mucho de anunciarse a sí mismo. Eso, bueno, tiene una fecha de caducidad muy grande, ¿eh? Con 60 años ya no hay manera de anunciarte. Entonces, o vives de otra realidad que te precede y es la gracia y es el amor del Señor, o retírate de los escenarios. Eso pasa, y tal. Pero bueno, sin tener que esperar a los 60 años, yo tengo 64, o sea, esto retirado hace tiempo, sin tener que esperar a eso, sí que los filtros que tiene la Iglesia de renovación tendrían que funcionar también con los sacerdotes y en primerísimo lugar. Es decir, en los retiros espirituales mensuales, los ejercicios espirituales anuales, la dirección espiritual y la confesión, todo eso el obispo no lo va a controlar con un Sherlock Holmes, pero efectivamente, si eso se da y en la diócesis eso existe, ahí hay unos frenos, unas purificaciones, unos avisos. Bueno, ese sacerdote tiene con quien confrontarse y el obispo sabe que, bueno, está haciendo la vista gorda si deja estar, pero no hay fruto, porque son todo fuegos artificiales. Es decir, que hay mecanismos de control, de selección, de verificación del fruto y de la fecundidad en la misma Iglesia, en la pastoral de siempre. Entonces, o sea, que no estamos en el libre mercado de productos cosméticos, sino que es la Iglesia. Y tiene que exigir al sacerdote esta calidad, esta profundidad, esta adhesión a la Iglesia y a su magisterio, esta docilidad a la hora de ser enviado a una comunidad o a otra. Bueno, quiero decir que no son mecanismos así sueltos que no se puede frenar. No. Tiene que haber armonía. Y yo creo que en una diócesis, si el primero es el obispo, es el primer responsable de la pastoral y al que se va a pedir cuentas por las acciones o omisiones de este tema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a mí me da cierta tranquilidad el que en el presbiterio, en el arciprestazgo, en la diócesis, se pueda corregir, llamar al orden, exigir ciertas claves comunes a todos los sacerdotes o comunes a todas las parroquias, ¿eh? Yo me llamo Marcos Calderón, yo soy el coordinador de Maús Hombres de la diócesis de Solsona, soy laico, y me vais a perdonar si pongo un poco de... si me equivoco, la primera vez que estoy de este tipo y a lo mejor meto la pata, ¿no? Tranquilo. Yo soy empresario, yo me dedico a vender y a fabricar muebles, y si no los hago bien, no vendo. ¿Y si no? No los hago bien, un buen producto, Bien. un Sí. diseño, etc. Sí. Entonces, esto va a la colación de que es que no viene gente a mi parroquia, es que de la mía se van a la del lado. Yo, por desgracia, tengo que salir de mi parroquia. Yo no estoy en mi parroquia que la tendría a 200 metros de mi casa, tengo que hacer 25 kilómetros. Bueno, donde te acogen bien, vas. Eso es lo primero que tengo que decir. Lo segundo que tengo que decir es de que no hay una unidad.
No hay una unidad. O sea, en mi parroquia no se hace lo que hacen en la parroquia de al lado. No hacen alfa, no hacen maús, no hacen feta, no hacen nada. Lo único que se limita es a decir, no viene gente a mi parroquia. Le digo, haz esto con música. Bueno, se lo está diciendo un laico, yo soy, no sé, ¿qué me vas a contar? Tú, bueno, pues haz lo que quieras, yo me voy, ya está, sin más. Entonces, dicho esto, en mi posición, una de las cosas que yo encuentro a faltar mucho es que es verdad que vamos laicos supervisados por la Iglesia, pero todo el esfuerzo de primer anuncio lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros no con una parte de iglesia, de curas que sí están por la labor, pero hay una serie que no. Entonces, cuando tú has hecho un retiro y has impactado en 13 personas, por ejemplo, que ha sido en nuestro caso, y luego resulta que de los 35 que en su parroquia esto ni lo quieren ver, ni lo tienen, ni lo quieren tener. Esa persona la tienes que rescatar y la tienes que hacer kilómetros para ir a otro sitio porque en la suya no puede hacer. Quiero decir, si no hay una unidad por parte de la Iglesia y por parte de todo el mundo en una dirección de primer anuncio, si creemos que Maús es correcto o si creemos que es X, yo creo que los párrocos tendrían que estar por la labor a una, porque es que si no esto no creo que sea viable. Yo de todas formas, no, una puntualización solo. De todas formas, no todas las diócesis funcionan igual. Sí. Entonces, mi queja precisamente es que a lo mejor esos 13 que han tenido un impacto de una parroquia no vuelven jamás a esa parroquia y el párroco sí quisiera continuar con eso, pero no le dan la opción siquiera. Y eso es un problema. Es diferente, o sea, la experiencia es diferente, o sea, depende de... O sea, es que esto no tiene una forma única de funcionar, sino que es muy casuística. Te pido disculpas porque soy ignorante. No, totalmente, pero yo soy, inclusive te voy a decir que yo soy de la diócesis de Lérida. Realmente mi parroquia es Solsona y me voy a la diócesis de Solsona porque son mucho más activos. Funcionan más, hacen más cosas, me siento más cómodo, quiero ayudar. Allí creen que les puedo ayudar, pues adelante. Gracias, Marcos. Pues sí, efectivamente, este tema, ya veis que cada uno cuenta la feria como le va. Entonces, y todos tenemos razón. Lo que importa es que haya unas claves convergentes para que podamos, efectivamente, evangelizar entre todos, desde todas las sensibilidades. Yo he visto que una cuestión muy valiosa es hacer partícipes a los sacerdotes de cualquier realidad, de cualquier método. Los sacerdotes que efectivamente se les ha invitado a confesar, bueno, yo hice primer anuncio, hice Maús porque había ido muchas veces a confesar a la Eucaristía, y hay sacerdotes que se han acercado y están colaborando con gusto porque han ido a confesar, pero también hay otro colectivo que no han confesado en su vida y entonces Maús lo tienen absolutamente pues desterrado porque han funcionado solamente con absoluciones colectivas. Entonces, ya me explico que hay como diferentes inicios, diferentes tiempos también. Entonces, ahí lo que importa es que se acorten las distancias y que efectivamente no se dé ese desencuentro de un párroco que querría recoger eso en su parroquia, atender y acompañar bien eso, y ya no están. Y ahí es un tema también mucho de comunicación, pues de comunicación a fondo, porque no es una logística pastoral, sino de experiencia de vida, ¿no? Entonces, pero es verdad que uno también tiene que ser fiel a la realidad que le ha despertado a la fe y desde ahí hacer lo que pueda. Don Juan Carlos. Javier. Bueno, un poco a colación de lo que dijo y también de lo que está saliendo en el diálogo, solamente 3 cosas. Apunté para no hablar mucho y ir a lo concreto. Lo primero, me parece maravilloso que estemos hablando de esto y que además también se habla aquí un poco de la tensión, porque eso significa que algo se está moviendo, que hasta ahora no sucedía, ¿no? Hoy a la mañana, por ejemplo, a mí me llegó la noticia, un cura de mi diócesis, salió en un periódico y decía que el cura que mueve masas, ¿no?, en una ciudad que está muerta pastoralmente en mi diócesis. Y entonces yo respondí, hombre, pues me alegro muchísimo, ¿no? Y alguno lo veía como una cosa mala, ¿no? Y yo decía, hombre,
nos tenemos que alegrar por él y por la gente que está moviendo. O sea, pues es algo que la Iglesia se tiene que alegrar, porque esto hace años no sucedía, ¿no? Entonces yo como miembro de la Iglesia me alegro que mueva gente. ¿Que puede brillar más o menos? Bueno, el tiempo lo dirá, si es un brillo de Dios o es un brillo humano, ¿no? Pero eso no lo vamos a juzgar. Entonces me parece bueno porque algo se está moviendo que hace un tiempo no se movía y eso es algo muy positivo, ¿no? Luego también, a lo mejor puntualizar, porque yo creo que nos estamos enrocando un poco, no hay que identificar el primer anuncio solo con los métodos, Sí, o sea, sí. nos agota Sí, sí. en los métodos, ¿no? Porque estamos ahí como el método es un instrumento privilegiado del primer anuncio, pero no se agota en un método el primer anuncio. Es algo mucho más rico y tiene muchos más ingredientes, que estos días hablaremos de ellos, ¿no? Y luego, en tercer lugar, lo de la realidad nueva, me gustó mucho lo de los moldes nuevos, porque sí que vemos que esa tensión existe, ¿no? Que cuesta encajar. Y ahora lo hemos visto en el diálogo, ¿no? Cómo encajar todo esto, cómo hacerlo. Las parroquias están cambiando, cada diócesis está viviendo un momento distinto, el sur es más floreciente, el norte es muy frío, llueve. Sí. ¿No? Entonces también lo vivimos y lo afrontamos de distinta manera, ¿no? Entonces yo creo que es bueno el ser conscientes de que como Iglesia tenemos que generar estos nuevos moldes que estamos todos probando, ¿no? Probando. Ahora nos impresiona ver los frutos, pero claro, esos frutos hay que encajarlos dentro también de nuestra realidad diocesana. Por eso nada, que estoy muy contento de lo que estamos hablando, esas tres cosas quería decir. Muchas gracias, Javier. Clara, está ya. Y luego aquí, Gracias, Javi, por ser tan sabio que se ha adelantado en la reflexión que quería hacer, ¿no? Yo creo que esto del primer anuncio es más amplio, ¿no? Los métodos son herramientas, pero yo creo que la clave del primer anuncio es más ampliada todavía. Yo apuntaba algunas cositas. En primer lugar, yo creo que esto, la clave también es el apego en las comunidades concretas. O sea, tiene que ser una manera de fortalecer las comunidades, porque si son cosas que no se terminan vinculando al espacio comunitario, pues todos sabemos lo que pasa con ese tipo de experiencias. Entonces yo creo que la preocupación va también por ahí. Con respecto a lo que hablábamos, bueno, igual voy a ser un poco bruta, desde mi realidad, pero creo que estamos en el tiempo también de aceptar que nuestro contexto eclesial tiene que cambiar, me refiero. Nuestras iglesias no van a estar igual de llenas que cuando yo tenía 20 años. Por muchas cosas que nos empeñemos en hacer o en construir, también creo que es bueno que vayamos colocándonos en que quizá el papel de la iglesia va a ser otro. Y no va a ser menos, eso no significa que no sea menos significativo, pero creo que eso también es importante. Entonces, nos toca un momento complejo en el que, por un lado, tenemos que ver cómo acompañar a esas comunidades que son importantes y no han sido nuestros pueblos a cerrar el templo, quiero decir, porque la comunidad habrá que ver cómo las reconfiguramos dentro de nuestros pueblos, dentro de nuestros barrios. Lo que pasa es que no sé si estamos a veces muy preparados para afrontar esa reflexión que es muy, muy dolorosa. O sea, pero creo que eso también tenemos que tenerlo claro y también tenemos una responsabilidad con la Antonia. Con la Antonia que lo ha dado todo por la Iglesia, porque gracias a la Antonia o a alguna Antonia seguro que estamos todos y todas aquí hoy. O sea, Sí, pero eso ya lo atendemos con el dedo meñique, porque, bueno, en mi diócesis sí, el reto es más allá de la Antonia. Voy a ir. Entonces, creo que dentro de esto, precisamente el primer anuncio, ahí es una cuestión de ampliar también mi mirada, porque muchas veces, o por lo menos yo desde la percepción que tengo, ¿no? El tema del primer anuncio quizás es de las personas que veo que lo han vivido. Resulta que son personas que quizás lo que viven es un momento de revitalización de su fe. Oye, ¿y cómo llegamos con los que no la han tenido nunca? Esa es como mucho más difícil, ¿no? Y creo que ahí nos toca hacer también una reflexión más amplia, ¿no? Cómo llegar a ese espacio. También creo que dentro de las personas que han participado de los métodos, nosotros por lo menos la experiencia que tenemos en nuestra diócesis es que dentro de ellos también tienen su debate. Hay gente que dice, es que yo me quiero vincular a un espacio comunitario en concreto.
Y de hecho nosotros conocemos experiencia de grupos que al final están organizándose y están vinculándose a espacios comunitarios concretos, con lo cual la clave de lo comunitario también está ahí en la reflexión de las propias personas que participan en esos espacios. Y luego yo me vais a perdonar por lo que me toca de ser laica y ser mujer. Yo creo que esto del primer anuncio no es solo de cura, sino que creo que son de comunidades, y ahí me uno a lo que han dicho, ¿no? La clave de la sinodalidad y el protagonismo también del laicado en esto del primer anuncio, que creo que también es una oportunidad de crecimiento, también creo que puede ser una oportunidad de renovación dentro de la Iglesia. Por ahí va mi aportación. Perfecto, Clara. La última, Miquel. Muy breve. Con todo el tema de las parroquias, un poco, yo intuyo, y ojalá me equivoque, pero que la vivencia de la territorialidad de la Iglesia va a mutar. ¿Va? A mutar. Sí, las parroquias cada vez son menos territoriales. Sí, y ya no vamos a tener, la parroquia 500, o sea, la referencia. Sí. 500 metros de casa, o sea, y eso. No sé, yo creo que va a mutar. No sabemos, yo creo que todavía no sabemos a qué paradigma nuevo nos encaminamos, pero intuyo que la movilidad va a ser distinta. Y eso también tenemos que saber orientar adecuadamente. Pero bueno, por ahí hay un melón que igual es un poco complicado. Y luego, la segunda cuestión, a mí también me preocupa un poco, a veces, que estemos hablando del primer anuncio, de la nueva evangelización, como un intento de volver a lo anterior. Y aquí hay que diferenciar entre el éxito y la fecundidad. O sea, yo creo que no estamos llamados a ser exitosos, sino a ser fieles. Y lo más importante es la fidelidad. No tanto... O sea, y ser fieles de verdad, y cada uno donde le toca, en su responsabilidad, y ser fieles, bueno, pues hasta el final, ¿no? O sea, el éxito es de Dios, no es nuestro. O sea, lo nuestro es la fidelidad. Y hay áreas, bueno, me parece que no tenemos esto claro. Sí, el sínodo, el documento final, ya habéis visto que el hilo conductor es la conversión, de la conversión personal a la conversión pastoral y eclesial, y que todo está en clave de discernimiento, para dar la mejor respuesta aquí y ahora. Tu obispo emérito, el difunto Monseñor Uriarte, decía que los curas jóvenes estaban siempre obsesionados con el éxito, los números, tal, que los curas de más edad, veteranos, por la cuenta que les traía, si no querían acabar depresivos, ya no hablaban de éxito, sino de fecundidad, y que de viejos, a las puertas del más allá, uno descubría que lo importante era la fidelidad, decía Uriarte. ¿Por qué no habremos empezado por la fidelidad desde el principio? De fondo está eso. ¿Cuál es la mejor respuesta en este momento, en esta parroquia, en esta diócesis, con este obispo, en esta comunidad? O sea, y ahí creo que el diálogo aquí tiene un efecto multiplicador enorme, porque aquí se cuece en gran parte lo que después en las diócesis, pues de alguna manera estamos intentando hacer. Pero hay una responsabilidad muy grande también en nuestro diálogo y en nuestros desencuentros aquí, porque nos va a permitir evangelizar juntos y con esperanza donde estamos. Creo que es importante estos días y que será en la línea además no agresiva, sino incluyente y con cariño. El que podamos hablar sin filtro de estas cosas no tiene precio, porque no hay sitio donde se pueda hacer. Entonces, bueno, sin más. Pues agradecemos a Juan Carlos la ponencia y también a todos vosotros por la participación. Muchas gracias.